Hola a todos, de nuevo la Biblia en casa y en esta ocasión vamos con las lecturas del séptimo domingo de Pascua, domingo de la Ascensión del Señor, del día 16 de mayo de 2021. Es el siguiente: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Te lo puedes aprender fácil. Efesios 4, 5, 6. Aunque debería haber escogido también y haber sumado el versículo anterior, el versículo 4, y haberse quedado en Efesios 4, 6, porque ese versículo dice lo siguiente: y si eres valiente, apréndetelo también. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola, es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Porque en este versículo 4 aparece el Espíritu, en el siguiente, en el número 5, aparece el Señor, y en el número 6 aparece el Padre, la Trinidad, Dios Espíritu, Cristo y el Padre, Dios Padre. Este versículo es muy conocido y tiene la forma de una aclamación litúrgica, probablemente ligada a la liturgia del bautismo. Bien, Efesios, la carta a los Efesios pertenece al grupo de las cartas de la cautividad, junto con Colosenses, con Filemón, con Filipenses, y tiene sobre todo muchos puntos en común con la carta a los Colosenses. Ha sido una carta que ha sido muy discutida en su autoría, al igual que Colosenses, porque el estilo, dicen los estudiosos que el estilo de San Pablo aquí cambia mucho, es más, no sé, con frases más largas, tiene un estilo completamente distinto de las grandes cartas, porque son Corintios, Romanos o Gálatas. También se dice, por ejemplo, que no hay referencias a situaciones concretas. Entonces se ha especulado con la posibilidad, y esto es una hipótesis muy seguida en la mayoría de los investigadores, que se trate de una carta, digamos, circular. Si nos fijamos en el mapa y vemos Éfeso, que está en la costa del mar Egeo, en la península de Anatolia, lo que es Turquía, y vamos tierra adentro, nos encontramos con un núcleo de ciudades en donde había comunidades cristianas muy potentes, que estaban muy arraigadas allí y que eran muy numerosas y muy importantes. Tenemos, por ejemplo, la Odisea, Hierápolis, Colosas, la propia Colosas, o también, no lejos de allí, también está Filadelfia. Recordemos que Filadelfia y la Odisea son dos de las iglesias de Asia que menciona el Apocalipsis. Ya digo, tiene muchos puntos en común con Colosenses, pero también algunas diferencias. Por ejemplo, Colosenses es más cristológica, en cambio Efesios es más eclesiológica, y esto se ve en los versículos que estamos estudiando. Al mismo tiempo, pues en las dos cartas es Tíquico, el discípulo Tíquico, el que recibe el encargo de enviarlas y de hablar con los destinatarios. Esta carta pues es naturalmente muy famosa, y naturalmente también pues son 6 o 7 páginas que te puedes leer de un tirón. En esta carta es donde se nos dice que Jesucristo recopilará todas las cosas, o recapitulará todas las cosas del cielo y de la tierra. En esta carta también pues es donde se nos habla del amor de Cristo, de la anchura, de la profundidad. También se nos hablan, por ejemplo, de los distintos ministerios de la Iglesia, o de que no dure el enojo hasta la puesta del sol. No se nos dice también la carta donde se nos dice que vivamos como hijos de la luz, o la carta donde se nos dice a los maridos: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Y también donde se nos habla, ya casi al final, de las armas del cristiano, que termina diciendo aquello de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una cita de Efesios es la que da, por lo menos tomada de la Vulgata Latina, es la que da título a uno de los poemarios, de los libros de poesía más conmovedores y de mayor calidad de todo el siglo XX, que es Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso, publicado en 1944, y que va encabezado por una cita de Efesios. Vamos a ver, aparte de diversas concordancias con otras cartas de San Pablo, vamos a ver, por ejemplo, tomado del Denzinger, pues una carta del Papa San Siricio al obispo de Tarragona,
donde le dice, por aquello de un solo bautismo, que los arrianos reconvertidos otra vez, que han vuelto a la Iglesia Católica, no necesitan bautizarse de nuevo. Este San Silicio es el sucesor de San Dámaso I, que encargó a San Jerónimo la realización o el informe sobre el que luego iba a ser el canon de los libros de la Biblia en toda la Iglesia Católica. Bueno, y tendremos como siempre el Catecismo y el León Difus. Así que ya te pones con Efesios, ¿verdad? Adelante con la Biblia.